Alguien lo arrojó a ese pozo como si fuera basura. Me quedé helado cuando escuché los gemidos. Llantos débiles y desesperados provenían de un agujero oscuro de 12 pies detrás del granero. Un cachorro pastor alemán de 4 meses, dejado para morir solo en el barro. Sin salida. Nadie vendría. Era justo pasado el mediodía en Tulsa, Oklahoma. La luz del sol golpeaba las tablas viejas del granero detrás de la propiedad abandonada de mi abuelo. Estaba allí para revisar el cercado antes de que el condado lo derribara todo. No se suponía que escucharía nada, pero lo hice. Un sonido tan pequeño, tan roto, que al principio no parecía real. Luego lo escuché de nuevo. Un gemido agudo y tembloroso cortó el silencio como una cuchilla. Pasé por encima de un panel de cerca colapsado, siguiendo el sonido hasta que vi el pozo. Ni siquiera estaba cubierto, solo un borde de metal oxidado con tablas podridas apoyadas a un lado. Mi corazón golpeó mis costillas cuando me asomé y lo vi. En el fondo, apenas visible en la luz moteada, yacía un cachorro pastor alemán. Su pelaje estaba cubierto de tierra húmeda, una pata doblada de forma antinatural bajo su pecho, y sus costillas se movían apenas lo suficiente para demostrar que aún respiraba. Sus ojos se encontraron con los míos, amplios, aterrorizados, pero silenciosos. No ladró. No se movió. Estaba esperando. Me arrodillé. Oye, pequeño, susurré. Está bien. Te veo. Pero incluso mi voz sonaba mal, demasiado alta, demasiado tarde. La tierra alrededor de la parte superior del pozo estaba revuelta. Mis ojos la siguieron, un rastro como si alguien hubiera arrastrado algo, o a alguien. Fue entonces cuando vi la cuerda, un trozo de nylon barato colgando del borde. Había sido cortada, no rota, cortada. Quienquiera que lo hizo quería que se quedara allí abajo. Mi nombre es David. He visto muchas cosas. Solía ser bombero. He sacado a personas de accidentes y aguas de inundación. Pero nada me preparó para la forma en que este cachorro me miró, como si ya hubiera aceptado que nadie vendría, como si ya se hubiera despedido. Saqué mi teléfono. Sin señal. El granero estaba demasiado lejos de la carretera principal, y la radio de mi camioneta estaba muerta. No podía pedir ayuda. No podía dejarlo. No sobreviviría otra hora en ese pozo. El sol cambió, arrojando su pequeña forma a la sombra de nuevo. Sentí que mi pecho se apretaba. No vas a morir en ese agujero, dije. No hoy. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera usar, una tabla, una cuerda, un milagro. No había nada. Solo yo, el viento y él. El cachorro pastor alemán se quedó quieto, apenas moviéndose excepto para parpadear. Y esa mirada en sus ojos, no era miedo. Era rendición. ¿Por qué alguien le haría esto a un cachorro? ¿Por qué lo pondrían allí y se irían? ¿Y cuánto tiempo había estado esperando en la oscuridad por alguien como yo? Me acosté boca abajo y alcancé lo más lejos que pude dentro del pozo, mis dedos estirándose hacia nada más que aire frío. No había manera. Estaba demasiado lejos. El pozo era angosto, tal vez de 3 pies de ancho, pero de al menos 12 pies de profundidad, demasiado profundo para que un cachorro cayera sin romperse algo, demasiado profundo para sobrevivir sin ayuda. Sin embargo, de alguna manera lo había hecho. No ladró. No volvió a gemir, solo me miró como si no supiera si era real o solo otra sombra al borde de su vida. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y superficiales. Su pelaje se pegaba a él en parches pesados y húmedos. Su cola no se movía. Escaneé el área, con el corazón latiendo fuerte. Había una escalera rota en el granero, pero estaba oxidada, partida por la mitad como un palillo. Sin cuerda, sin señal de celular. Revisé la camioneta de nuevo, incluso me subí encima, esperando por una sola barra de señal. Nada. Solo viento, sol y silencio. El silencio era peor que el llanto. Significaba que se estaba desvaneciendo. Corrí de vuelta al pozo y miré de nuevo. El cachorro pastor alemán se había movido ligeramente, ahora sentado sobre sus patas traseras, temblando. Sus orejas se movieron al sonido de mis botas aplastando la tierra. Todavía creía que alguien podría ayudar. Empecé a gritar, «¡Hola, alguien cerca!». Mi voz resonó a través del campo abierto,
rebotó en los árboles y cercas y volvió vacía. No sabía qué hacer. Me quedé al borde, con los puños apretados. Si intentaba bajar y me caía, podría aplastarlo. Si esperaba por ayuda, él podría no sobrevivir. Mis pensamientos estaban en espiral. Entonces algo llamó mi atención. Justo cerca del borde del pozo, medio enterrado en la hierba, había un trozo de tela roja. Lo saqué, un pañuelo desgarrado, del tamaño de un cachorro, barato y descolorido. Alguien lo había atado alrededor de su cuello en algún momento, pero había sido arrancado. Había barro seco en el nudo. Quien lo dejó lo quitó, como si ni siquiera quisieran que tuviera un nombre. Mi garganta se apretó. Lo miré de nuevo. Baxter, Sir. No sé por qué salió ese nombre, pero se sintió correcto. Parpadeó lentamente, inclinando su pequeña cabeza. Juraría que lo escuchó. Lo dije de nuevo, más fuerte. Baxter, aguanta por mí, ¿de acuerdo? No se movió, pero no apartó la mirada. No podía quedarme allí parado. Tomé una barra de hierro de la camioneta y comencé a soltar las tablas rotas de la pared del granero. Si podía bajarlas al pozo, tal vez él podría trepar. Pero sabía la verdad. Estaba demasiado débil. No había comido, no había bebido agua. Sus patas estaban en carne viva por rasñar la piedra. Había estado intentando salir. Había marcas de garras alrededor del fondo, docenas de ellas, algunas sangrando levemente en las paredes. Había intentado hasta que no pudo más. Y aún así estaba allí, mirando, esperando. Un cachorro pastor alemán de 4 meses, atrapado en un agujero oscuro y angosto detrás de un granero olvidado, dejado como basura, dejado para morir. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Y cómo salvas a alguien que ya ha sido abandonado? Me arrodillé al borde de nuevo, mirando en la oscuridad, tratando de obligar a mi mente a encontrar una solución. Baxter no se había movido. Su pecho aún subía, pero más lento ahora. Su pequeño cuerpo se deslizó hacia un lado, como si estuviera demasiado cansado para mantener la cabeza en alto. La luz apenas lo tocaba ahora, solo una línea tenue en su espalda, como un foco que se desvanece al final de un espectáculo. Las marcas de garras, había tantas, surcos profundos tallados en las paredes cubiertas de musgo en todos los ángulos. Sus uñas se habían desgastado hasta los muñones intentando trepar. Lo imaginé resbalando, cayendo una y otra vez, su corazón latiendo, sus pulmones desesperados por aire, sin agua, sin comida, sin esperanza. Y alguien hizo esto. Esa fue la parte que me dio escalofríos. No había caído. Lo habían puesto allí, bajado o arrojado, dejado en un lugar donde nadie estaba destinado a sobrevivir. Y la única razón por la que yo había venido era por un poste de cerca viejo que debía sacar antes de que llegara el condado. Baxter ya no lloraba. Tal vez no podía. Tal vez pensaba que llorar había traído dolor la última vez. Lo llamé suavemente de nuevo. Baxter, ¿puedes oírme, pequeño? Sus orejas se movieron, luego se detuvieron. Corrí a mi camioneta y aceleré hacia el camino trasero. Mi amigo Paul vivía a unos 5 minutos, justo pasando la línea de árboles. No habíamos hablado mucho últimamente, pero solía ser técnico de rescate en el departamento de bomberos, el tipo que siempre guardaba sus cuerdas, arneses y equipo en el cobertizo mucho después de jubilarse. Llegué rápido, levantando polvo, y salté antes de que el motor se detuviera por completo. Paul estaba en su patio, podando ramas con un hacha en la mano. No perdí tiempo. Cachorro en un pozo. Sin salida. Necesito tu cuerda. Parpadeó una vez, soltó el hacha y corrió detrás de mí hacia la camioneta. Eso es lo que siempre admiré de Paul, no hacía preguntas cuando había vidas en juego. Cuando regresamos al granero, mi garganta estaba seca de pánico. Estaba aterrorizado de llegar demasiado tarde. Corrí al borde, con el corazón latiendo fuerte. Todavía estaba allí, aún respirando, aún esperando. Paul se acercó detrás de mí y exhaló. Dios mío, ¿qué tan profundo es eso? 12 pies. Tal vez más. Abrimos la caja de la camioneta y desenrollamos una cuerda de rescate vieja. Paul probó la resistencia, revisó los nudos de fricción y ató una eslinga. No podemos meter a una persona ahí abajo, murmuró.
Pero podemos hacer un lazo, intentar acunarlo. Si se resbala, no, miré abajo de nuevo. Buster se había movido un poco. Nos vio ahora, a ambos. Y no se escondió. No tembló. Solo parpadeó. Eso era toda la fuerza que le quedaba. Lo llamé de nuevo, suavemente. Buster, aguanta ahí, pequeño. Vamos por ti. Y se movió, solo una fracción, suficiente para mostrar que escuchó, suficiente para demostrar que, a pesar de todo, este cachorro pastor alemán aún estaba intentando, aún luchando, aún creyendo que alguien podría venir. Paul bajó la cuerda lentamente, con manos firmes, ojos entrecerrados. La eslinga en lazo se balanceaba ligeramente mientras descendía, rozando las paredes angostas. La luz cambió cuando las nubes se movieron arriba, proyectando sombras largas sobre la abertura. Me arrodillé, guiando la cuerda lo mejor que podía mientras miraba a Buster abajo. No entró en pánico. No intentó correr. Solo yacía allí, su pecho apenas subiendo, sus ojos siguiendo la cuerda como si fuera algo que recordaba a medias de otra vida. Mantuve mi voz baja, calmada, firme, el mismo tono que usaba cuando tenía que hablar con personas durante incendios domésticos, cuando llevaba la placa. Está bien, Baxter. No estás solo nunca más. Vamos a sacarte. Paul aseguró la cuerda al eje trasero de mi camioneta y revisó la tensión. Si puedes poner ese lazo debajo de él, podríamos tener una oportunidad, dijo. Pero tiene que quedarse quieto. Lo hará. Me acosté de nuevo y alcancé lo más lejos que pude, usando una barra de hierro para guiar el lazo. Tomó más tiempo del que pensé, 20 minutos de ajustes, de cambios de ángulo, de mí hablando con un cachorro silencioso cubierto de barro que nunca apartó la mirada de mi cara. Cuando el lazo finalmente se deslizó alrededor de su pecho y vientre, sentí que mi aliento se detenía en mi garganta. Eso es, Buster. Perfecto. Quédate quieto, ¿de acuerdo? No resistió, no luchó. Juraría que entendió. Paul comenzó a tirar lentamente, mano tras mano. La cuerda crujió bajo el peso. Observé cada pulgada, aterrorizado de que el lazo se deslizara o Buster se moviera o algo saliera mal que no hubiéramos considerado. 6 pies arriba, estaba colgando ahora, balanceándose ligeramente. Sus patas delanteras colgaban flojas, pero sus ojos se fijaron en los míos. 8 pies. Las paredes se estrechaban. Golpeó el lado, dejó escapar el gemido más débil. Lo sentí como un cuchillo en mis costillas. 9 pies. La cuerda se atascó ligeramente. Ambos nos congelamos. Agarré el borde, rezando, deseando que aguantara. Paul ajustó el ángulo. Un poco más. Un poco más. 10 pies. Ahora podía ver todo su cuerpo, cubierto de barro, empapado, los huesos demasiado visibles. Un cachorro pastor alemán de 4 meses que no debería estar vivo, pero de alguna manera lo estaba. Y entonces su hocico rompió la luz del sol. Alcancé hacia abajo y tiré con ambos brazos, acunando su peso mientras Paul aflojaba la cuerda. Buster no hizo ningún sonido. Lo acosté suavemente en el suelo. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero giró la cabeza, presionándola contra mi pecho, justo sobre mi corazón. Fue entonces cuando lo perdí. Mis manos estaban cubiertas de tierra, lágrimas y pelaje. Lo abracé como si fuera mío, como si siempre lo hubiera conocido, como si yo fuera el que había estado atrapado todo este tiempo. Paul se quedó a unos pasos, en silencio. Luego dijo, «Lo sacaste, pero creo que él también te atrapó a ti». No respondí. No pude. Todo lo que sabía era que esto no era el final. Esto era solo el comienzo. Buster era tan ligero en mis brazos que me asustó. Los cachorros pastor alemán a los 4 meses deberían ser sólidos, fuertes, ya mostrando la audacia de la raza. Pero él se sentía como nada, como un montón de toallas empapadas envueltas alrededor de un hueso frágil. Su pelaje estaba pegajoso con barro. Sus patas colgaban sueltas, y podía sentir cada costilla presionando contra mi pecho con cada respiración superficial. Paul abrió la puerta de la camioneta, colocando una manta de lana vieja sobre el asiento del copiloto. Sub. Yo conduzco. No discutí. Acuné a Buster suavemente mientras me deslizaba en la cabina, sosteniéndolo fuerte contra mí.
En el momento en que la puerta se cerró, gimió, el sonido más suave, no de miedo, de dolor. Susurré, está bien, pequeño. Vamos. Te tengo ahora. Conducimos rápido. La clínica más cercana que tomaba emergencias estaba a 25 minutos de Tulsa, por carreteras de 2 carriles con baches y hoyos que sacudían cada hueso de mi columna. Baxter no se movió en todo el trayecto, solo temblaba contra mí, su aliento empañando el cristal. No podía dejar de mirarlo. Sus ojos no estaban vacíos. Estaban conscientes, silenciosos, pero no apagados, como si todavía estuviera tratando de entender qué acababa de pasar, como si no creyera que este rescate fuera real aún. Paul miró de reojo. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Arroja a un cachorro en un agujero y lo deja morir de hambre. No respondí. No confiaba en mi voz. Mi mandíbula estaba demasiado apretada. Cuando llegamos al estacionamiento de la clínica, salté antes de que la camioneta se detuviera por completo. La chica de recepción nos vio llegar y corrió a la puerta. Sin cita, dije. Pero necesita ayuda ahora. No perdieron tiempo. 2 veterinarios nos recibieron con una sábana y una camilla. No quería soltarlo, pero lo hice, suavemente, como si entregara algo sagrado. Bajo la luz fluorescente, su condición era aún peor de lo que había visto. Pulgas recorrían su pelaje. Las almohadillas de sus patas estaban agrietadas y ensangrentadas. Los blancos de sus ojos estaban amarillentos por la deshidratación. Y aún así, cuando el veterinario tocó su cabeza, no se inmutó. Solo miró hacia arriba. «Este es un luchador», murmuró ella. «No debería estar vivo, pero lo está». Me quedé allí, congelado, viéndolos trabajar, líneas intravenosas, fluidos, envolturas térmicas, una sábana cálida, todo pasando tan rápido, pero mi mente atrapada en ese momento, su cabeza presionada contra mi pecho. Salí y me senté en la acera, codos en las rodillas. Paul me pasó una botella de agua. ¿Está bien? No sé. Miré hacia las puertas de cristal. A través de ellas, aún podía ver la mesa donde yacía Baxter, la mesa donde finalmente estaba seguro. ¿Cuánto tiempo crees que estuvo allí abajo?, preguntó Paul. Sacudí la cabeza. Lo suficiente para rendirse. Luego hice una pausa, pero no lo suficiente para dejar de esperar. Y esa fue la parte que no podía soltar, que después de todo, este pequeño cachorro pastor alemán aún levantó la vista cuando pronuncié su nombre. Me dejaron quedarme con él esa noche. La clínica tenía una sala tranquila en la parte trasera, un espacio de recuperación generalmente destinado a observaciones postoperatorias, y la veterinaria me lo ofreció sin hacer preguntas. Tal vez vio cómo miraba a Baxter. Tal vez sabía que no iba a dejarlo solo otra vez. Yacía en una almohada suave, envuelto en sábanas limpias, una manta térmica bajo su cuerpo. Una línea intravenosa goteaba fluidos en su frente. La otra llevaba antibióticos. Su respiración era más estable ahora, más profunda, ya no en pánico. Pero sus ojos permanecían abiertos, observando todo, como si dormir fuera un riesgo que no podía permitirse. Me senté a su lado en el suelo, espalda contra la pared, viendo el monitor pulsar en sincronía con su frágil corazón. No hizo ningún sonido, solo me miró, a veces parpadeando, a veces no. Alrededor de las 2 de la madrugada, me incliné hacia adelante y coloqué mi mano suavemente junto a su pata. Después de unos segundos, se movió ligeramente y dejó que su pata descansara sobre la mía. Ese fue el momento en que lo supe. No solo estaba sobreviviendo, estaba eligiendo. Me recordó algo que no había pensado en años. Cuando tenía 11 años, mi papá trajo a casa un cachorro pastor alemán del refugio del condado. Su nombre era Maddie. Solía acostarme en el suelo con ella durante las tormentas, su cuerpo presionado contra el mío, su hocico metido bajo mi brazo. No había recordado eso en décadas. No hasta ahora. Baxter parpadeó de nuevo, lento y calmado, no con miedo, no más. Al amanecer, la veterinaria entró y revisó silenciosamente sus signos vitales. Sonrió cuando vio su pata descansando sobre la mía. «Está estable», susurró. «Sabremos más después de algunos análisis de sangre, pero es fuerte». «Fuerte». Esa palabra se quedó conmigo porque la fuerza no debería verse así, costillas visibles, cuerpo flojo, ojos hundidos.
Pero ahí estaba, aún vivo, aún presente, aún intentando. A media mañana, había logrado comer unos pocos bocados de comida blanda, solo un poco, suficiente para darle a su cuerpo algo con que trabajar. Aún no levantaba la cabeza, pero cuando hablaba, sus orejas se movían hacia mi voz. Una de las técnicas trajo un collar pequeño sin etiqueta y lo puso en la mesa. Guardamos extras, dijo. Si se queda contigo, lo necesitará. Asentí pero no respondí. No aún. No hasta que estuviera seguro. No hasta que él me lo dijera. Me quedé con él el resto del día, tomando descansos cortos solo cuando el personal me obligaba. Me trajeron café, un sándwich y una sábana limpia para limpiar la tierra de mis brazos. Cada vez que regresaba a la sala, Buster levantaba la vista, no por comida, no por miedo, solo para verificar si aún estaba allí. Y siempre lo estaba, porque este cachorro pastor alemán había esperado lo suficiente por alguien que no se fuera. La segunda noche, finalmente se durmió. No fue profundo ni pacífico. Su cuerpo aún se estremecía de vez en cuando, pequeños espasmos en sus patas, como si estuviera corriendo de algo en sus sueños, pero durmió. Y eso en sí mismo se sintió como un pequeño milagro. Me quedé en el mismo lugar, la misma manta doblada debajo de mí, espalda contra la misma pared. No quería moverme. No quería perderme un momento. Alrededor de la medianoche, llegó una tormenta. La energía parpadeó una vez, luego se estabilizó. La lluvia golpeaba las ventanas, y el trueno rugía a lo lejos. Mi tense instantivamente, observando a Baxter. Sus orejas se movieron, luego se pegaron hacia atrás. Su respiración se aceleró, corta y rápida. Sus patas se movieron, pero no despertó. Deslicé mi mano más cerca, como antes. Su pata encontró la mía de nuevo, y aunque sus ojos permanecieron cerrados, podía sentir los músculos de su pequeño cuerpo comenzar a relajarse. Me golpeó entonces. Estaba aprendiendo a confiar en pedazos, no todo de una vez, no en algún momento mágico, sino lentamente, hora tras hora, respiración tras respiración. Por la mañana, su apetito había crecido. Bebió agua por su cuenta. Incluso lamió mantequilla de maní de mis dedos, una lamida pequeña a la vez. La veterinaria sonrió cuando vio eso. Está regresando, dijo. Y le creí. Esa tarde, lo trasladamos a una sala más grande con suelo suave y luz baja. Prepararon un corral de recuperación, una cama cálida y juguetes que aún no sabía cómo usar. Le traje un oso de peluche que saqué de la caja de donaciones de la clínica. Lo olfateó, lo empujó, luego apoyó su barbilla encima y me miró. La etiqueta en el collar aún estaba sin usar en el mostrador. Buster, grabado en negro sobre metal cepillado. Una de las técnicas preguntó si quería llenar el papeleo, del tipo que hace las cosas oficiales. Le dije que aún no estaba seguro, no porque no lo quisiera, sino porque no quería asumir nada que él no hubiera elegido. Esa noche, después de otra comida lenta y una nueva línea intravenosa, lo llevé afuera por primera vez, solo por un momento, envuelto en una manta contra mi pecho. El sol se ponía detrás de los árboles, la hierba húmeda por la escorrentía de la tormenta. Me senté con él en un banco bajo los aleros. Olfateó el aire, parpadeó en la luz dorada, y luego, sin previo aviso, presionó su cabeza más fuerte en el hueco de mi brazo y dejó salir un largo y profundo suspiro. Fue la primera vez que se relajó completamente. Fue la primera vez que vi lo que podría ser una vez que el miedo desapareciera. Este cachorro pastor alemán había sido dejado en un pozo, abandonado en silencio, obligado a sobrevivir sin nada más que la voluntad de seguir respirando. Pero ahora estaba aquí, envuelto en calor, sostenido por alguien que no iba a irse. Y por primera vez, lo sabía. A la mañana siguiente, Buster se puso de pie solo. Fue tambaleante, solo unos segundos en patas inestables. Pero ocurrió. Sin estímulo, sin levantarlo. Se empujó hacia arriba, olfateó la manta y movió sus patas como si estuviera probando si el suelo debajo de él era real. Contuve la respiración todo el tiempo, con miedo de moverme, con miedo incluso de hablar. Se sentó de nuevo casi de inmediato, pero lo vi en su cara, orgullo, una chispa, como si algo dentro de él hubiera encajado en su lugar. «Puedo hacer esto». La veterinaria entró justo cuando estaba ajustando su postura. Sonrió. «Ahí está». Le dio una revisión completa,
Peso aún bajo, hidratación mejor, herida sanando lentamente. Sin huesos rotos, sin infecciones, solo moretones profundos y piel en carne viva en las almohadillas de sus patas por días de raspar piedra en un lugar donde ningún ser vivo debería haber sido dejado. Es más duro de lo que parece, dijo, frotando suavemente detrás de sus orejas. Es más duro que la mayoría de las personas que conozco, dije. Esa tarde, intentamos un paseo corto afuera. Lo llevé la mayor parte del camino, pero una vez que llegamos al parche de hierba detrás de la clínica, lo puse en el suelo y esperé. No corrió, no jugó, pero se puso de pie, dio 2 pasos hacia adelante, luego se detuvo y miró hacia atrás como si estuviera comprobando si aún estaba detrás de él. No me voy a ninguna parte, pequeño, dije en voz baja. Nos quedamos allí afuera durante 15 minutos, solo nosotros dos. Olfateó el viento, observó a los pájaros. Cuando una puerta de auto se cerró a lo lejos, se estremeció con fuerza, luego presionó lentamente su lado contra mi pierna. No me moví, solo me quedé allí, con la mano en su espalda, dejándolo decidir cuándo alejarse de nuevo. Adentro, el personal ya había comenzado a llamarlo por su nombre. Baster esto, Baster aquello. Le quedaba bien, no solo el sonido, la fuerza de él, sólido, confiable, como si ahora perteneciera a algún lugar. Me dijeron que podría ser dado de alta en pocos días si sus análisis de sangre permanecían estables. Pero también hicieron la pregunta que aún no había respondido completamente. ¿A dónde irá? No había pensado tan lejos. O tal vez sí. Tal vez ese momento en el pozo cuando me miró y no apartó la mirada ya había decidido todo. Esa noche le traje otra manta, esta vez una de mi casa, una que aún olía a hogar. Cuando la puse en su corral, no dudó. Se subió a ella lentamente, dio 2 vueltas, luego se acurrucó justo en el centro. Me miró, con ojos suaves, y dio un solo golpe de cola, no mucho, solo una vez, pero lo significó todo. Este cachorro pastor alemán, que había sobrevivido a la oscuridad, el silencio y el abandono total, me había dicho a su manera tranquila que ya no tenía miedo. Sabía que estaba seguro, y quería quedarse. 2 días después, comenzaron las pesadillas. No las llamaron así, por supuesto. La veterinaria usó términos como respuesta al trauma y comportamiento de sueño alterado. Pero sabía lo que eran. Había visto el mismo tipo de temblores, los sobresaltos repentinos, la confusión de ojos abiertos en personas, en sobrevivientes de incendios, en soldados y ahora en un cachorro pastor alemán de 4 meses. Ocurrió justo después de la medianoche. Lo había llevado a casa ese mismo día. La clínica lo dio de alta con instrucciones cuidadosas, comidas pequeñas, cama suave, antibióticos 2 veces al día. En el momento en que lo llevé por la puerta principal, miró a su alrededor como si no creyera que era real, como si estuviera esperando que alguien se lo quitara todo. Olfateó cada rincón de la sala antes de finalmente instalarse cerca del sofá en la misma manta que le había llevado a la clínica. Me quedé en el suelo a su lado, como siempre. Ambos nos dormimos, y luego me desperté con el sonido del pánico. Las patas de Baster pateaban salvajemente contra el suelo. No estaba ladrando, era peor. Estaba en silencio, su cuerpo convulsionando en rápidos tirones, su mandíbula apretada con fuerza. Sus ojos estaban cerrados, pero todo su cuerpo gritaba. Alcancé hacia él suavemente pero rápido. Baxter. Baxter. Está bien. Estás en casa. Estás seguro. Se levantó de golpe con un jadeo, y por una fracción de segundo no me reconoció. Sus ojos se fijaron en los míos, amplios y distantes, su respiración rápida, irregular. No me moví, no hablé, solo lo dejé verme, dejarlo regresar. Tomó casi 1 minuto antes de que su respiración se ralentizara. Y luego hizo lo mismo que había hecho en esa sala de recuperación. Se apoyó contra mí, presionó su pequeño cuerpo contra mi lado y cerró los ojos de nuevo. Esta vez, no dormí. Me quedé despierto, escuchando cada respiración, cada movimiento, cada estremecimiento. Por la mañana, estaba diferente, no peor, no roto, pero más tranquilo, más alerta. Me seguía de habitación en habitación, nunca a más de unos pies de distancia. Observaba cada movimiento como si estuviera memorizando las rutas de escape. Me senté con mi café y lo miré. ¿Quién te hizo esto, pequeño?, susurré. ¿Qué te quitaron antes de que te encontrara? No respondió, por supuesto,
pero sus ojos sí lo hicieron. Había algo en ellos, no exactamente miedo, no más. Era cautela, como si supiera que el mundo podía oscurecerse en cualquier momento y tenía que estar listo cuando lo hiciera. Más tarde ese día, recibí una llamada de un grupo de rescate local al que había contactado antes. Preguntaron si quería presentar un informe, tal vez verificar en refugios cercanos por perros similares. Les dije que no creía que Baxter viniera de algún lugar con registros. Quienquiera que lo dejó no tenía interés en ser encontrado. Esa noche, cuando salimos a dar un paseo corto, se detuvo cerca del viejo cobertizo en el patio, miró la entrada oscura durante mucho tiempo. Luego hizo algo que no esperaba. Caminó directamente hacia adentro. Lo seguí con una linterna, con el corazón latiendo, inseguro de si iba a entrar en pánico de nuevo, pero no lo hizo. Olfateó cada rincón, pasó por encima de herramientas viejas y cajas, y finalmente se sentó cerca de la pared trasera. Me agaché a su lado. Ya no le tienes miedo a la oscuridad, ¿verdad? Me miró, y por primera vez, movió la cola 2 veces. Fue entonces cuando me di cuenta de que Baxter no estaba huyendo de lo que había pasado. Estaba aprendiendo a poseerlo. Este cachorro pastor alemán había estado atrapado en un pozo, abandonado, dejado en silencio, enterrado en miedo. Pero no estaba roto. Estaba reconstruyéndose, día tras día, en sus propios términos. Y no solo estaba siendo testigo de ello, era parte de ello. A la mañana siguiente, me llevó al pozo. No lo había llevado de vuelta allí desde el rescate. No estaba seguro de si recordaba dónde estaba o si quería que lo recordara. Pero mientras caminábamos por el borde del pasto detrás de la casa, sus pasos más confiados ahora, la cola ligeramente levantada en lugar de metida, de repente se detuvo. Me miró hacia atrás, luego dio 3 pasos más hacia adelante, con la nariz en el suelo. Se movió lentamente, deliberadamente, no olfateando por diversión, esto era otra cosa. Lo seguí, con el corazón apretándose con cada paso. Y luego lo vi, el borde de madera podrida, la tabla colapsada aún medio enterrada en la hierba. El pozo, el lugar de donde lo había sacado. Parecía más pequeño ahora a la luz del día, pero no menos cruel. Baxter se quedó a unos pies de él, congelado. Su cuerpo no tembló. Sus orejas no estaban pegadas. Solo miró el agujero. Su respiración se aceleró, pero no retrocedió. Me agaché a su lado. No tienes que acercarte más, dije. Nunca tienes que verlo de nuevo. Pero lo hizo. Dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo justo en el borde. No miró hacia abajo. Solo se sentó, sin temblar, sin estremecerse, y miró hacia el campo, con el viento rozando su pelaje. Me senté a su lado en la tierra, inseguro de qué decir, inseguro de si debía decir algo en absoluto. El mismo viento que había corrido por ese granero el día que lo encontré estaba aquí de nuevo, mismo lugar, mismo aire. Pero todo lo demás era diferente. Volviste, susurré, por tu cuenta. Baxter no se movió, y luego lentamente giró la cabeza y se apoyó en mi hombro, no como antes, no en pánico o dolor, sino en paz. Puso el peso de su cuerpo contra mí y exhaló. Fue entonces cuando supe que estaba dejando ir, no olvidando, nunca eso, sino eligiendo no llevarlo solo nunca más. Me quedé con él allí al borde de ese lugar terrible durante casi 1 hora. El sol subió más alto, proyectando luz en el pozo, exponiendo las piedras, las cicatrices, las marcas de garras aún grabadas en las paredes, y Baxter no apartó la mirada. Esa noche, saqué la etiqueta de mi bolsillo, la que de la clínica que aún no había sido puesta en un collar. Me arrodillé, la abroché suavemente alrededor de su cuello. Baxter, letras fuertes grabadas en metal, permanentes. No resistió, solo lamió mi mano una vez, se acurrucó en su manta y suspiró. Este cachorro pastor alemán había regresado al lugar que casi le quita la vida y lo reclamó, no como un recuerdo de dolor, sino como prueba de que sobrevivió. Y al hacerlo, me lo devolvió a mí también. Me dio esperanza. 1 semana después, Baxter estaba corriendo, no lejos, no rápido, pero estaba corriendo por mi patio trasero entre los árboles bajos y la línea de cerca vieja. Sus patas aún estaban un poco torpes por la recuperación, pero su cuerpo estaba lleno de propósito, orejas levantadas, cola en alto, lengua afuera, un cachorro de verdad. Por primera vez, no se sentía como si estuviera recuperándose.
Se sentía como si estuviera viviendo. Había comenzado a jugar con el oso de peluche, el mismo que usaba como almohada en la clínica. Ahora lo arrastraba por el patio como si fuera un trofeo preciado. Lo atacaba, lo lanzaba, luego me miraba como si quisiera que lo persiguiera. A veces lo hacía. Por la noche, se acurrucaba junto al sofá, una pata siempre descansando sobre mi pie. Se convirtió en su hábito, no pegajoso, solo conectado. Ya no necesitaba tocarme para sentirse seguro, pero creo que le gustaba la tranquilidad de que aún estaba allí. Y siempre lo estaba. La gente en el pueblo comenzó a notar. El personal de la clínica seguía sus actualizaciones como tías orgullosas. Incluso Paul pasó una vez con una bolsa de golosinas para perros y se quedó asombrado, viendo a Buster trotar por la hierba. ¿Este es el mismo perro del pozo?, preguntó. Sí, dije. Difícil de creer, ¿verdad? Paul solo sacudió la cabeza. No debería haber sobrevivido, pero míralo ahora. Nos sentamos en silencio por un rato, solo observando a Buster olfatear el jardín, la cola moviéndose suavemente como si estuviera tarareando para sí mismo. Creo que él también te salvó a ti, dijo Paul. No discutí, porque la verdad era que lo hizo. Antes de Buster, mi vida se había reducido a recados y recuerdos. Me había jubilado demasiado pronto, perdido mi ritmo. La casa estaba demasiado silenciosa. Me decía a mí mismo que me gustaba la soledad, pero la verdad era que había olvidado lo que significaba sentirse necesitado. Y luego este pequeño cachorro pastor alemán apareció en un agujero en el suelo, abandonado, roto, pero aún respirando. No solo necesitaba rescate. Necesitaba una razón para confiar de nuevo. Y tal vez yo también. Esa noche, después de un largo paseo bajo las estrellas, me senté en los escalones del porche y vi a Buster acostarse en la hierba, con la cabeza levantada hacia la brisa. Se veía tan diferente ahora, no solo más saludable, sino completo. Su pelaje había crecido grueso de nuevo, los parches de pelo perdido reemplazados por un pelaje suave, limpio, marrón y negro. Sus ojos eran brillantes, curiosos. Pronuncié su nombre suavemente. Me miró, y en lugar de acercarse, esperó. Quería que fuera hacia él, así que lo hice. Caminé por el patio y me senté a su lado en la hierba. Apoyó su cabeza en mi rodilla, solo por un momento, sin miedo, sin estremecerse, sin oscuridad detrás de sus ojos. Solo confianza, solo hogar. Este cachorro pastor alemán había pasado por el infierno y había salido trepando, no solo, sino con alguien que creía en él. Y ahora pertenecía. El viaje de este pequeño de abandono a rehabilitación muestra cuán importantes son realmente los grupos de rescate sin fines de lucro. Cuidar a un cachorro rescatado es más que amor, es responsabilidad, es cuidado de mascotas. Buster fue arrojado, dejado para morir en la oscuridad. Pero se aferró. Sparrow. Y alguien apareció. Un acto de compasión lo cambió todo. Hay tantos como él, silenciosos, olvidados, solo esperando ser vistos. Y a veces, todo lo que se necesita es una persona que se niegue a irse. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela. Porque cada vista ayuda a iluminar la oscuridad de alguien más. Únete a nuestra familia. Sé su voz. Sé su esperanza.